subir la presentación. Bien. ¿Están viendo la presentación, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, maestra, sí se escucha. Muy bien. Entonces, ¿están viendo la presentación de la clase? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Se acuerdan que el día de ayer estábamos viendo algunas de las operaciones unitarias relacionadas con los procesos biotecnológicos? Y entre ellas, pues comenzamos a hablar de lo que eran las técnicas o las operaciones de separación y de conservación. Dentro de la grabación empezamos a hablar de la extracción, vimos todos los tipos diferentes de extracciones, bueno, al menos lo tuvimos en diagrama, y comenzamos justamente a hablar de ellas. Vimos la extracción mecánica, que es poco utilizada en biotecnología microbiana. Vimos la destilación y la extracción con fluidos supercríticos, y nos quedamos en la extracción con solventes. Definimos qué era la extracción con solventes y vimos que había de dos tipos, la discontinua y la continua. Y comenzamos a hablar de las extracciones discontinuas o simultáneas. Dijimos que en este tipo de extracciones la idea es poner en contacto nuestro caldo de cultivo, que si se acuerdan, pues es una mezcla que contiene residuos del sustrato, residuos del medio nutritivo que pusimos, mucha biomasa, los metabolitos primarios que se obtuvieron en la fermentación y algunos metabolitos secundarios, que bueno, son inevitables, es inevitable obtenerlos. Entonces tenemos este caldo de cultivo rico en un montón de componentes, pero todos esos componentes no son mi producto, o al menos no el que yo quiero comercializar. Entonces, dentro de toda esa mezcla, yo necesito separar al producto biotecnológico que quiero obtener. Para ello, como les mencionaba, vamos a usar varias técnicas y una de ellas es la extracción discontinua, en donde a este caldo de cultivo le voy a agregar solvente. Este solvente va a tener una fuerte afinidad química por el producto que yo necesito, exclusivamente por el compuesto que yo quiero separar de toda esta mezcla que mencionamos. Entonces, pongo mi caldo de cultivo, pongo el solvente y espero que todo el producto que yo necesito, todo el compuesto que yo necesito, pase de la matriz del caldo a la matriz del solvente. No voy a renovar solvente, voy a esperar que pues esta difusión se haga a favor de un gradiente de concentración. En el caldo tengo muchísimo producto, en el solvente no tengo nada, entonces tiene que pasar de un lado a otro. Sin renovación, la discontinua, acuérdense, no tiene renovación de solvente, entonces después quito el solvente y se supone que ahí ya voy a tener a mi producto. Ahora, ¿cuáles son las técnicas o los métodos de extracción discontinua simultánea más utilizados en la industria biotecnológica? Pues, por ejemplo, tenemos a la maceración. Esta operación unitaria de extracción utilizando solvente tiene tres características importantes. Uno, se lleva a cabo a temperatura ambiente. El tiempo de duración es largo, va desde horas hasta días.
Y los solventes que comúnmente se utilizan para macerar son el agua, algunas mezclas hidroalcohólicas y glicerina, o combinación de las tres. Aquí en las casas muchas veces hemos hecho maceraciones. Aquí les puse una fotografía de un ejemplo casero de maceración. Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso, pues serían frutas. Estas frutas se ponen en contacto con un solvente, que en este caso son mezclas hidroalcohólicas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Todos los componentes que tienen afinidad por la mezcla hidroalcohólica pasan de la matriz de la fruta hacia el solvente. Y entonces ahora sí, todo el sabor, el olor y muchas características y propiedades, más bien compuestos que le dan características y propiedades, se pasan a la mezcla hidroalcohólica y de esta manera obtengo un macerado que contiene a los productos que yo quiero separar, ¿sí? Por ejemplo, estos son macerados con frutas. Aquí abajo les puse macerados con algunas verduritas. Por ejemplo, este es zanahoria rallada. Aquí tenemos lavanda, tenemos romero, ¿sí? Y aquí tenemos una hierbita que se llama hiperico. Se supone que el solvente está en contacto con nuestro sólido, que en este caso sería la viruta, por ejemplo, de zanahoria, y entonces todos los componentes lábiles, todos los componentes lavables de la zanahoria pasan al solvente. Y de esta manera yo ya puedo obtener un sobrenadante rico en este caso, los productos que yo quiero obtener. Ahora, ya de manera industrial, pues se van a utilizar tanques de maceración, que son estos que tenemos en estas fotografías. Si se fijan, es un tanque cilíndrico de gran tamaño en el que se coloca el caldo de cultivo, por ejemplo, o se coloca el material biológico, se coloca el solvente y se le da el tiempo necesario. En algunos casos, o a nivel industrial, que son tanques de gran tamaño, también se utiliza un poco de agitación, pero agitación a baja velocidad. Entonces se utilizan este tipo de agitadores que pues más bien lo que hacen nada más es mantener en contacto el solvente con el material que queremos macerar. Obviamente pues todo el tanque tiene sus diferentes sistemas para drenar, para evitar la formación de gases, las chimeneas, tienen accesorios para sacar muestra y obviamente la serie de tuberías que van a alimentar al caldo de cultivo o a nuestra solución, a nuestra mezcla, a nuestro solvente y también tiene tuberías de salida, ¿sí? Y aquí podemos ver la industrial de maceración de gran tamaño, en donde tenemos varios tanques. Esta tubería de aquí arriba va a ser la encargada de alimentar ya sea el solvente o en este caso sería la materia prima, que sería pues nuestra mezcla que utilizamos y pues se deja ahí, o sea, en realidad es muy sencillo, se deja ahí el tiempo necesario para que el compuesto que queremos separar, que queremos extraer, pase al solvente. Ahora, ya después de que tenemos el solvente con el metabolito que nos interesa, entonces lo único que se hace es quitar el solvente. Por ejemplo, si nuestro solvente es agua, pues se quita por evaporación. Si nuestro solvente es una mezcla hidroalcohólica, pues igual se quita por evaporación. Si es glicerina, también se quita por evaporación. Ahora, aquí hay algo bien importante, chicos. Cuando se trata de eliminar el solvente, hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Pues porque si el solvente es termosensible, si el metabolito es termosensible, entonces yo no puedo calentar demasiado para eliminar al solvente y tengo que buscar ahora una técnica alternativa para deshacerme del solvente. Ahora,
La maceración tiene la ventaja de que es una técnica de extracción que se lleva a temperatura ambiente. Entonces, todos los compuestos o metabolitos termosensibles no se van a descomponer, se van a quedar en el solvente. Y esto es una gran ventaja, sobre todo cuando se utiliza, por ejemplo, material vegetal, cuando usamos maceraciones con hierbitas, con frutas, etcétera. La mayoría de los compuestos que nos interesan o los metabolitos que queremos extraer son muy termosensibles. Entonces, pues la maceración es una buena opción. ¿Sí queda más o menos, chicos, lo que es la maceración? La podemos hacer a nivel pequeñito en casa, pero también a nivel industrial. Y bien importante, se lleva a cabo a temperatura ambiente y como solventes usamos solventes relativamente amigables, como son el agua, mezclas hidroalcohólicas y glicerina. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Okay. Después, chicos, tenemos a la digestión. Esta es una técnica de extracción muy similar a la maceración. La única diferencia es que se lleva a cabo a temperaturas mayores a las ambientales, es decir, aquí sí vamos a calentar nuestra mezcla de todo el caldo de cultivo o todo el material que usamos como materia prima y el solvente. Entonces aquí sí calentamos para extraer al metabolito que queremos utilizar. El tiempo de duración es igual, va desde horas hasta días y los solventes que se utilizan pues son los mismos que en la maceración. La única diferencia es que aquí usamos el calentamiento. Vamos a calentar el changarrito para obtener nuestra extracción. Obviamente, si mi metabolito que yo quiero obtener es termosensible, pues la digestión no es tan recomendable. O también depende de qué tan termosensible es. Si es termosensible, pero solo a muy altas temperaturas, entonces pues podemos hacer la extracción a temperaturas no tan altas, pero arriba del ambiental. Después, chicos, tenemos las infusiones. Estas, pues, las hacemos muy frecuentemente en nuestras casas. Cuando preparamos un té o preparamos café, estamos llevando a cabo una infusión. Esta técnica de extracción se lleva a cabo a una temperatura muy próxima a la ebullición, pero ojo, no tenemos que alcanzar la temperatura de ebullición del solvente. Tiene que ser un poquito abajo de la ebullición. Es una técnica muy rápida, se tarda minutos, de 1 a 2 minutos, máximo 30, para poder extraer todos los compuestos que necesito. Y normalmente en la infusión, se usa como solvente el agua. Ahora, esto no quiere decir que sea el único solvente, pero el que más se acostumbra a utilizar es el agua. Pues porque es un solvente muy barato, es un solvente inocuo y es un solvente que pues puedo eliminar fácilmente con una destilación. Entonces es una buena opción. Y aquí les puse algunos dibujitos, algunas fotografías de las infusiones que podemos llevar a cabo en casa. Y cuando preparamos el té, que nos venden en sobrecitos de comercial, pues se debe de hacer una infusión. Para que esté bien hecha la infusión, se tiene que colocar el agua a punto de ebullición. O ya que bulló, lo quito del calentamiento y le agrego a mi taza o al recipiente donde la voy a llevar a cabo. Después, chicos, tenemos la decocción. Esta prácticamente es una infusión, pero la temperatura a la cual se calienta el solvente es a ebullición. Es una temperatura
digo, es una técnica un poquito más larga de tiempo, está entre 15 y 30 minutos, y el solvente que generalmente se utiliza es el agua. Cuando nosotros preparamos un té en nuestras casas, pero ojo, yo pongo mi recipiente, un pocillo, una ollita, lo que sea, pongo el agua, pongo la hierbita y la pongo la pongo a fuego, dejo que hierva y dejo que hierva durante 5, 10 o 15 minutos, eso ya no es una infusión, eso ya es una decocción. Entonces, si nosotros preparamos nuestro té en sobrecito, como los venden ya comercialmente, es una infusión. ¿Por qué? Porque yo agrego el agua caliente, pero no dejo que hierva y que se cosa ese sobrecito. Si dejo que se cosa la hierbita o lo que yo utilice, la diferencia, chicos, es que en la infusión, una vez que llego a la ebullición, quito el calentamiento. En la cocción mantengo la temperatura de ebullición por varios minutos. Esto hace que los metabolitos que quiero extraer pues salgan de manera más efectiva. Pero lo mismo, si son demasiado termosensibles, entonces yo los voy a estar perdiendo. Si no, más bien tendría que hacer una infusión. En el caso de los tés medicinales que nos preparamos en casa, chicos, los comerciales, los que vienen en sobrecito, esos ya están diseñados y tienen un pretratamiento para que todos los compuestos que le quiero sacar a la manzanilla, a la hierbabuena, al jengibre o a lo que sea, el sabor que sea mi té, ya están preparados para que solo a temperatura, o sea, para que le agregue el agua hirviendo y ya lo deje, que se enfríe. Pero cuando yo estoy haciendo un té con hierbitas, es decir, donde la hierbita no ha sufrido ningún tratamiento previo, entonces ahí tengo que hacer una decocción. Y la mayoría de las veces usamos con fines terapéuticos. Normalmente usamos pues los tés para quitar dolor de estómago, de cabeza, malestares, cólicos, etc. La idea de la decocción, al menos casera, es sacar todos los componentes terapéuticos o todas las sustancias o principios activos terapéuticos de la hierbita, pero hay que saber en qué tiempos y en qué temperaturas, porque muchas veces pues, lo ponemos a hervir y lo dejamos 3 horas y pues obviamente ya todos mis principios activos se descompusieron, entonces hay que saber hacerlo. A nivel industrial, chicos, pues es todavía más preciso el proceso. Existen desde hornos de microondas u hornos que se destinan exclusivamente a la decocción, sistemas de mayor tamaño, como son los tanques de decocción, o las termitas de decocción. O marmitas, más bien, termitas no, termitas son los animalitos. Marmitas, las marmitas de decocción, que no son otra cosa más que tanques que se calientan para que adentro pues, se lleve a cabo el cocimiento del material que queremos, al que le queremos extraer nuestro metabolito. Después, chicos, tenemos la extracción continua. Acuérdense que aquí, o la diferencia que hay con la discontinua, es que yo aquí voy a estar renovando el solvente. Si se fijan, en la maceración, en la digestión, en la infusión y en la decocción, nunca renové el solvente. La cantidad de solvente que puse en cualquiera de los casos fue una sola. La puse en contacto con el material y no lo renové hasta que terminó el tiempo de maceración, digestión, infusión o decocción, fue cuando quité el solvente, pero no hice una renovación. En cambio, en la extracción continua o progresiva, aquí voy a estar renovando el solvente. Es una especie de lavado.
en la que el solvente va a estar cambiando continuamente. Por ejemplo, tenemos a la percolación. Esta es una técnica de extracción continua a cabo a temperatura ambiente. El tiempo pues va a depender mucho de el solvente que utilice, va a depender de qué tipo de materia prima voy a extraer mi metabolito, y también va a depender de el recipiente, el instrumento o el equipo donde la voy a llevar a cabo. Entonces aquí los tiempos de percolación son muy variables. Y los solventes también. Puedo usar prácticamente cualquier solvente para hacer percolación. ¿Cómo se lleva a cabo? Aquí les puse una fotografía. El ejemplo clásico de la percolación es cuando yo pongo una columna empacada. Al interior de la columna tengo el mal que le voy a extraer el metabolito. Y por la parte superior de la columna empacada voy agregando el solvente. Entonces el solvente se va moviendo a lo largo de la columna, y en ese movimiento, regido obviamente por la gravedad, va extrayendo, se va poniendo en contacto con el material y va extrayendo el metabolito que necesito. De tal manera que en la parte de abajo, bueno, aquí ya no se alcanza a ver, pero en la parte de abajo voy a poner un recipiente que va a recibir al solvente que ya tiene solubilizado al metabolito que yo necesito. Y eso pues lo podemos hacer en el laboratorio, lo podemos hacer a nivel escala piloto o a nivel industrial. Esta es mi columna empacada. Esta de aquí, esta de acá. Esta es mi columna empacada. Y pues, por aquí se va alimentando el solvente. Y en otro tanquecito se va recogiendo. Entonces aquí siempre estamos alimentando solvente y recogiendo el percolado. Percolado es el líquido que ya tiene, o es la solución que forma entre el solvente y el metabolito extraído. Esta técnica se utiliza mucho en la industria, sobre todo en la industria farmacéutica. Y es una técnica amigable porque pues mantiene la integridad de los compuestos termosensibles o de los metabolitos termosensibles. Entonces no los descompone y pues la podemos fácilmente llevar a cabo. Ahora, otra cosa importante, chicos, es que, o una desventaja, que a veces no lo es tanto, es que yo voy a obtener mucho volumen del percolado. Y después, por ejemplo, si yo tengo que quitar el solvente para dejar solito al metabolito, entonces me voy a tardar un poco más en quitar el solvente porque es mucho mayor volumen. Pero la ventaja es, o más bien, deja de ser una desventaja cuando yo voy a comercializar mi metabolito en solución. Es decir, si el mismo solvente va a ser el coadyuvante o el excipiente para que mi metabolito esté solubilizado y así lo pueda comercializar. ¿Sí? Que esto ocurre mucho justamente en farmacia, pero también en alimentos. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Okay. Listo. Después, chicos, tenemos igual una técnica de extracción continua que se llama Soxhlet, que seguramente ustedes lo han usado alguna vez en el laboratorio. Estos son los equipos Soxhlet. Es un matracito bola que está o se coloca en una parrilla. Arriba del matraz bola hay una cámara de extracción y arriba del refrigerante. Entonces, al interior de la cámara de extracción, chicos, generalmente se pone un dedal, un
cartucho de extracción. Al interior del cartucho, los cartuchos están generalmente hechos de papel filtro o de fibra de vidrio, y al interior del cartucho se coloca el material al que le quiero extraer el metabolito. Entonces, ese se pone en la cámara, aquí adentro, en la cámara de extracción. Y lo que ocurre es lo siguiente: en el matraz bola voy a poner el solvente, comienza a ebullir, deja de estar en estado líquido y se convierte en un vapor, en un gas. Este gas va por el bracito. Ok, entonces el solvente se evapora porque estoy calentando y el vapor va a viajar por este bracito aledaño. Llega a esta parte. Perdón, chicos. Llega a la parte superior de la cámara de extracción, entra al refrigerante, obviamente ahí se condensa y en forma de líquido va cayendo a la cámara de extracción. Esta se va llenando hasta que llega, si ven aquí esta pequeña tubería de aquí, esta se va llenando hasta alcanzar un nivel de sifoneo. Ya que se llena el sistema de sifón, regresa el solvente al matraz bola y entonces, ahora sí, le extraje todo el material, bueno, no todo, pero le extraje una buena cantidad de metabolito al material de extracción. El solvente vuelve a evaporarse y así comienza el ciclo, de tal manera que estamos renovando el solvente, pero ojo, no lo estamos renovando porque yo agregue nuevos solventes, sino porque mi solvente se va evaporando y condensando, evaporando y condensando. Esto hace que se formen varios ciclos y en cada ciclo, pues obviamente, voy a hacer una extracción de mi metabolito. Ahora, la extracción Soxhlet se lleva a cabo a temperatura de ebullición del solvente. El tiempo pues va a depender mucho del material que yo quiera extraer y el tipo de solvente, pues generalmente se acostumbra a usar solventes orgánicos. El más utilizado es el hexano, el éter de petróleo o algunos otros de solventes orgánicos de alto peso molecular. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, les puse también a nivel laboratorio cómo se ve. En este caso es una extracción Soxhlet utilizando de esta hierbita. La hierbita, bueno, aquí ya no se ve, pero todo este material vegetal se muele, se seca, se muele y se pone en un cartucho de extracción que va aquí adentro, en la cámara, y otra vez caliento, viaja, se condensa, y el condensado o el solvente condensado va llenando la cámara hasta que se sifonea y regresa el solvente aquí. Entonces, de esta manera hacemos un ciclo de lavado del material. Y este sería a nivel piloto o a nivel industrial, en donde pues es lo mismo. Aquí tenemos el mismo sistema. Entonces, esos, chicos, serían las técnicas de extracción más utilizadas en la industria biotecnológica. Las discontinuas, como son la maceración, la digestión, la infusión y la decocción. Y las continuas, que son la percolación y el Soxhlet. Todas estas técnicas se pueden llevar a cabo en laboratorio, pero también se pueden escalar a nivel industrial. Los parámetros y la base teórica de funcionamiento es exactamente la misma. La diferencia es el escalamiento. Ahora, en todos los casos, chicos, en todos estos casos de extracción
utilizando solventes, vamos a obtener un líquido extractivo o un extracto. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y entonces, ojo, esos extractos tenemos que someterlos ahora a otro proceso en el que tratamos o intentamos eliminar parcial o totalmente al solvente. Es decir, el solvente lo usé para sacar a mi metabolito de una matriz, que puede ser una planta, puede ser un caldo de cultivo, puede ser cualquier tipo de matriz. Entonces, saco el metabolito y lo solubilizo en el solvente, pero aún no puedo comercializar eso. Ahora, tengo que deshacerme del solvente para dejar al metabolito solo. Generalmente, ¿cómo eliminamos este solvente? Pues se puede hacer una eliminación al vacío utilizando lo que se conoce como rotavapores. Estos seguramente también los han usado en los diferentes laboratorios a los que han asistido. Un rotavapor es un instrumento, pensé que les había puesto una fotografía. Más o menos les platico. Un rotavapor es un instrumento en el que el extracto se calienta a baño María. Esto es bien importante para que no haya un calentamiento y se pierdan los metabolitos que queremos recuperar. Entonces, el extracto se calienta a baño María para eliminar al solvente. Normalmente se trabajan con temperaturas inferiores a 40 grados y también se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. ¿Para qué? Justamente para aumentar la evaporación del solvente y que únicamente me quede mi principio activo o mi metabolito y solito o con una cantidad bien pequeñita de solvente. Esta técnica se aplica para concentrar líquidos extractivos en los que se utilizó como solventes orgánicos o mezclas hidroalcohólicas. Y obviamente lo puedo utilizar única y exclusivamente cuando mi metabolito no sea termosensible. Si sí es termosensible, entonces en lugar de hacer una técnica al vacío, se utiliza la liofilización, que seguramente también ya la han llevado a cabo en algún lado. Aquí voy a eliminar al solvente mediante una congelación. Voy a congelar a temperaturas muy bajas y después voy a sublimar al solvente. Este solvente pasa directamente al estado sólido, del estado sólido al vapor. Primero congelo y después sublimo, de tal manera que al final me va a quedar únicamente el metabolito, que es el que sería mi producto biotecnológico. Este se utiliza bastante en extracciones donde utilicé agua como solvente. Ahora, existen otro montoncito o muchos diferentes métodos para eliminar solventes, pero estos son los más utilizados, son los más prácticos, son los más baratos en comparación con otros métodos. Maestra, yo tengo una pregunta. En el caso de las tinturas, donde se extrae ahora sí, valga la redundancia, el extracto de una planta, ¿también se utilizan estos métodos, como en la maceración? Depende, porque por ejemplo, en el caso de las tinturas, como que el objetivo es que el principio activo o el metabolito se quede en el extracto, pero ese extracto es el que voy a usar. Por ejemplo, las tinturas se pueden untar. Mucha gente las usa para untarlas en piel, pero también las usa como gotitas. O sea, así tal cual el extracto lo usa como gotas. Y por ejemplo, en lo que es la medicina alternativa, por ejemplo, en la homeopatía, usan mucho esta técnica, hacen las tinturas o hacen los extractos
pero así como queda el extracto, así lo usan, ya sea que proporcionen algunas gotitas y las gotitas las pongan en un vaso de agua y el vaso de agua ya te lo tomes, pero normalmente en el caso de las tinturas, el mismo extracto completo es el que se va a utilizar. En el caso, por ejemplo, de, bueno, un caso muy común es, y que se utiliza bastante, sobre todo en últimas fechas, es, por ejemplo, para las personas que tienen artritis en la herbolaria, pues se utilizan diferentes plantas que se ponen en contacto con alcohol y una de estas plantas puede ser la marihuana. Entonces lo que se hace de la marihuana, que son bastante buenos para desinflamar y son muy buenos analgésicos, y entonces, y básicamente es la preparación de una tintura. Entonces lo sacan y ese alcoholito, ese extracto, literal es el que se untan en las coyunturas o en las articulaciones, justamente para que logren su efecto de desinflamar y sobre todo de quitar del dolor analgésico. Entonces, normalmente las tinturas, así como sacaste el extracto, así se utilizan. Ahora, pero por ejemplo, la misma medicina homeopática, a veces no se usa el extracto o la tintura. Muchas veces le quitan solvente para dejar el material mucho más seco y formar los chochitos. Seguramente cuando hemos ido a un homeópata, también si no te da gotitas, te da chochitos, que son estas bolitas que se supone que tienen principio activo. Digo, se supone porque deben de estar bien hechas. Entonces, ahí lo que hacen es que efectivamente a la tintura o al extracto le quitan todavía solvente. Normalmente lo hacen por vacío o por liofilización y ya nada más forman las esferitas y entonces ese es el producto que comercializan, los chochitos. O si no, las gotitas, pero ya lo dejan tal cual con el solvente. Pero normalmente si necesitan quitar el solvente, usan el vacío, es decir, los rotavapores, o liofilizan. Ya en terapéutica, ya no en medicina homeopática, sino alopática, ahí normalmente pues depende mucho del tipo de medicamento, porque por ejemplo, si es un jarabe o es una presentación líquida, justamente la idea es utilizar un solvente que además pueda ser parte o componente del jarabe. O por ejemplo, los inyectables, lo mismo, se va a utilizar un solvente que sea compatible con la formulación del inyectable, ¿sí? Pero también depende de qué inyectable, porque si se acuerdan, hay muchos medicamentos inyectables que vienen separados. Viene el polvito en una ampolleta y en otra ampolleta un solvente en el que se tiene que disolver al polvito. Entonces sacas con la jeringa el contenido líquido, lo inyectas a la ampolleta sólida, agitas muy bien y formas ahora sí una suspensión o una solución, dependiendo, y esa es la que te inyectan. Entonces depende mucho de la presentación farmacéutica. Pero cuando tus presentaciones farmacéuticas son líquidas, normalmente se acostumbra que el mismo solvente de extracción es el componente de tu formulación farmacéutica. Y también lo mismo en la medicina, tanto homeopática como alopática. En algunos casos a lo mejor nada más se concentra, es decir, le quitamos una cantidad determinada de solvente, pero no todo, para que quede pues justamente una solución bien concentrada de principio activo. ¿Sí, más o menos? Sí, maestra, ya entendí muy bien. Gracias. Sí, aquí va a depender muchísimo de la forma farmacéutica final, de qué es lo que vas a estar comercializando. Si es un sólido o si es una suspensión o una solución. Eso, ¿qué tanto quieres quitar el solvente? En algunos casos,
es bien importante eliminar un solvente y después lo cambian por otro diferente. Le quitan un solvente y hacen un intercambio o hacen un cambio de solvente. Entonces, quitas por vacío uno y después agregas otro solvente que sea mucho más afín al principio activo o al metabolito y que además esa afinidad pues te dé un coadyuvante que sea inocuo y que sea pues mucho más adecuado para la formulación de tu producto final farmacéutico y si lo puedas pues ya meter al organismo. Porque acuérdense que los coadyuvantes deben de ser inocuos, bueno, deben de cumplir con un montón de características químicas bien importantes que tienen que ver todo con inocuidad y que no vayan a ser tóxicos. Entonces depende mucho de tu formulación final. Pero normalmente, si tu producto tiene que comercializarse en seco, tenemos que meter al vacío o liofilizar para quitar el solvente. Si tú lo puedes comercializar como suspensión, como solución, pues entonces usas el mismo solvente como formulación. Ahora, una vez que hacemos las extracciones con solventes, chicos, de la concentración del metabolito del caldo de cultivo original, tener 4 tipos de extractos: los fluidos, los blandos, los secos y los crioextractos. En el caso de los fluidos, vamos a verlo un poquito más porque quedó bien chiquito y se ve bien mini. Okay. En el caso, chicos, de los extractos fluidos, aquí la concentración del metabolito es similar a la concentración de principio activo en la droga original. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que, por ejemplo, si yo voy a hacer un extracto de una planta, la que ustedes quieran, en esa planta completita, así como está, sin hacerle nada, hay una cierta concentración del metabolito que quiero extraer. Si logro sacar toda esa concentración y ponerla en un solvente y es la misma o algo muy similar en cuanto a concentración, en cuanto a cantidad, entonces ahí voy a tener un extracto fluido. Es decir, la concentración de mi metabolito en el solvente es la misma que estaba originalmente en mi planta o en mi medio de cultivo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en los extractos fluidos prácticamente le quité todo el metabolito por extracción. Y con esa concentración es con la que voy a trabajar. Se llaman fluidos porque normalmente tienen una consistencia líquida y normalmente se obtienen por maceración o por percolación. Ahora, el problema de los extractos fluidos es que son muy termosensibles y fotosensibles. Quiere decir que fácilmente se pueden descomponer o se pueden dañar o se pueden modificar al estar en contacto con la luz o con el aire, ¿sí? O con la temperatura ambiental. Y estos extractos fluidos son muy utilizados, por ejemplo, para obtener formas farmacéuticas líquidas, como son los jarabes, las pociones, las gotas, entre otros. La ventaja es que estos extractos fluidos se pueden manipular y dosificar con mucha facilidad. Entonces es muy fácil hacer formulaciones posteriores. Después, chicos, tenemos a los extractos blandos. Estos se van a obtener, o más bien en ellos,
En ellos, la concentración del metabolito o del principio activo es superior a la de la droga original. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que yo concentré mi principio activo, obtuve más de lo que había originalmente. Bueno, en una sola planta. O sea, quiere decir que voy a utilizar muchas plantas o mucho caldo de cultivo para que al final la concentración sea superior a la original. Estos extractos blandos son bien importantes porque me van a ayudar a obtener productos de mayor concentración. Para ello, ¿qué hago? Pues le quito todos los solventes, tanto originales como los que utilicé para la extracción. Y se llaman extractos blandos porque tienen una consistencia, pues justamente blanda, son una especie de purés. O sea, se ven como si fueran un puré, algo mucho más viscoso que un extracto fluido. Normalmente el solvente que se utiliza para obtener extractos blandos es el agua o son las mezclas hidroalcohólicas. Ahora, los extractos blandos también son bastante inestables y son difíciles de manipular. Por ejemplo, cuando ustedes preparan un puré de papa o un puré de manzana o algo así muy viscoso en sus casas, si lo queremos vaciar a cualquier lado, si se fijan, se queda pegado. Por ejemplo, en el recipiente donde hacemos el puré de papa, pues ya se quedó ahí pegado un buen del puré. La cuchara que uso para servir el puré, lo mismo, queda toda embarrada de puré. Entonces, lo mismo ocurre con los extractos blandos. Su consistencia lo hace difícil de manipular y se presta a muchas pérdidas de material. Se va mermando mucho la cantidad de producto que estamos obteniendo, porque todo se queda embarrado en los diferentes instrumentos que utilicé. Entonces, por ejemplo, en industrias farmacéuticas, por ejemplo, no se utilizan mucho los extractos blandos, pero sí se utilizan mucho en industrias alimentarias. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil y no importa tanto que pierdas pues metabolito en alimentos, pero pues en farmacéutica no puedes darte el lujo de perder tus principios activos. Después, chicos, tenemos los extractos secos. Como su nombre lo indica, básicamente la consistencia es un polvo, es completamente seco. Quiere decir que aquí vamos a eliminar totalmente el solvente y me va a quedar un polvito. Obviamente, este polvito va a tener una concentración mucho mayor a la que tenía en mi material original de extracción. Estos extractos secos son muy estables, esa es una gran ventaja. Son muy estables y se pueden manipular bien fácil. Un polvito lo puedes manipular y hacer formulaciones de manera bien fácil con ellas. Ahora, el problema es que en algunas ocasiones, sobre todo cuando tu principio activo o tu metabolito es muy afín con el agua o estaba en una matriz muy líquida, muy acuosa, entonces tienden a ser higroscópicos. Entonces rápidamente agarran humedad del ambiente y pues, se hinchan y hasta se derriten. Entonces a veces ese también es una desventaja. Pero en general, por ejemplo, en la industria farmacéutica casi siempre van a trabajar con extractos secos. También en la industria de alimentos, pero aquí un poquito más relacionada con formulaciones justamente secas, ¿no? Como son, por ejemplo, las leches o las fórmulas lácteas que venden secas para preparar para después reconstituirlas. O, por ejemplo, los sobrecitos estos que te comercializan para preparar agua de sabor. Esos también son extractos secos. Los polvos para preparar, por ejemplo, leche con chocolate. ¿Cómo se llama esta marca? El Chocomil, que es el clásico, que viene seco, tú ya lo agregas a tu leche y preparas tu lechita de chocolate. Entonces, en la industria de alimentos
cuando los alimentos son deshidratados o su presentación debe ser en polvo, pues justamente también se utilizan extractos secos. Y en farmacia, pues si se fijan, prácticamente el 80-90% de los medicamentos son extractos secos. Por ejemplo, los comprimidos. Primero se obtiene el polvo, que es un extracto seco, y después obviamente se comprime, se apachurra hasta formar lo que es propiamente la pastillita o el comprimido, que es el que nos tomamos. O ese extracto seco se encapsula en materiales de nitrocelulosa o de otros componentes poliméricos, que son las capsulitas. Entonces se mete el polvito, se cierra la cápsula y ya tienes también tu forma farmacéutica. Por ejemplo, en la industria química, seguramente todos hemos ido a los laboratorios y hemos estado trabajando con reactivos. La mayoría de los reactivos que usamos en laboratorio, pues son justamente extractos secos o formulaciones secas. Por último, chicos, tenemos a los crioextractos. Estos se llaman así porque, pues obviamente, la técnica para obtenerlos es la liofilización, pero es una liofilización avanzada. ¿Por qué, chicos? Porque los crioextractos siempre se van a mantener en temperaturas muy por debajo de las ambientales. Básicamente voy a tener el extracto sólido, pero por congelación. Pues normalmente los crioextractos se obtienen utilizando nitrógeno líquido. También podemos poner al principio activo o al metabolito en alcohol y después otra vez en nitrógeno líquido para tenerlos justamente congelados, que siempre estén en un estado sólido congelado. Obvio, para mantenerlos así, pues necesitamos temperaturas bastante bajas. Ahora, estos crioextractos, chicos, se utilizan cuando el metabolito que yo quiero comercializar, mi producto biotecnológico que quiero comercializar, es muy termosensible o es muy delicado o se encuentra en cantidades bien pequeñitas. En la industria farmacéutica se usa bastante esta técnica de crioextracto. ¿Por qué? Porque muchas veces el principio es bien delicado, el principio activo o el metabolito es muy delicado y además pues está en concentraciones muy pequeñitas. ¿Sí? Los crioextractos también se utilizan muchísimo en investigación. Probablemente alguno de ustedes ha trabajado en algún laboratorio que usa crioextractos. Ahí en la universidad muchos doctores tienen sus tanquecitos de nitrógeno líquido para justamente hacer sus crioextractos. Sobre todo, por ejemplo, en ingeniería genética o todos los que trabajan con genética, pues todos sus materiales biológicos los tratan de mantener en este estado de crioextractos. ¿Por qué? Pues porque son muy delicados, se descomponen bien fácilmente y pues son muestras que deben de preservarse por mucho tiempo. Obviamente, obtener crioextractos es muy caro. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por el uso del nitrógeno líquido, que es carísimo. Ahora imagínense a nivel industrial. Entonces, a menos que la farmacéutica o la industria de alimentos, porque también hay crioextractos alimentarios, logre reponer el costo monetario de obtener los crioextractos, pues no los utilizan tanto, ¿sí? Pero igual en la industria farmacéutica se utilizan mucho. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos medicamentos son de uso bien específico, con principio activo muy concentrado, y eso pues hace que sean muy caros. Y son medicamentos que se venden en cientos de miles de pesos. Maestra, ¿Ande? disculpa que la interrumpa, es que tenemos ahorita una clase a las 10 Ay, y ya está nuestro profe. sí, no me di cuenta que ya era tan tarde. Ok. Chicos, si no hay dudas ni preguntas, aquí le dejamos.
y los veo entonces la próxima semana. Recuerden que el día que tenemos 2 horas, tenemos el examen. Si se fijaron, en aula virtual ya está el material, todos los apuntes, el PDF, para que los tengan ahí a la mano. Gracias, chicos. Pasen buena tarde, disfruten mucho su fin de semana y los veo el lunes por acá. Gracias, maestra. Hasta luego.